En este video hablaremos de la gran historia del automóvil, desde cómo empezó y cómo fue evolucionando para llegar a ser lo que conocemos hoy. Tuvieron que pasar muchos intentos y diferentes tipos de motores impulsados de diferente manera para llegar al motor de combustión interna que actualmente conocemos. Desde el vehículo impulsado a vapor creado por Nicolas Joseph Cugnot en 1769. El cual contaba con llantas de hierro, ruedas de madera y era un triciclo que pesaba 4.5 toneladas. Pasando por el belga Etienne Lenoir, quien patentó el primer motor a explosión en 1860. Quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar del vehículo eléctrico de Charles Gentaud en 1881 un momento. Si para el año 1881 ya se contaba con un vehículo eléctrico, esto era un gran avance, y quizás de haber continuado en estos momentos, no estaríamos dependiendo de combustibles fósiles. Sería una gran ayuda para el medio ambiente. Entonces, ¿por qué no se viralizó? Bueno, puede ser por el pequeño inconveniente de que el vehículo necesitaba para su funcionamiento la energía proporcionada por 21 baterías que hacían funcionar el motor. Bueno, continuemos. Todo esto seguía siendo el principio. Pasaron un par de años hasta que el alemán Gottlieb Daimler construyó el primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna en 1866. Pero este no lo patentó hasta 1885. En un principio aquel carruaje sin caballos era considerado como un juguete para las personas más acaudaladas de aquel entonces, además muchos de sus detractores pensaban que era un aparato nocivo, vulgar y peligroso. Puesto que en un principio la falta de experiencia de los conductores así como de los peatones provocan que hubieran muchos accidentes. Esto provocó que se crearan leyes para la regulación de la velocidad, la cual era de 19 km por hora, que era el mismo límite de velocidad que tenían los vehículos impulsados por animales. Esto en Gran Bretaña, estas máquinas estaban prohibidas en todos los cantones de Suiza y en Austria, no estaba permitido que las mujeres condujeran. Pero el automóvil poco a poco iba ganando popularidad y algunos acontecimientos empezaron a preparar el camino para la era del automóvil. Tales como que en 1883 el ingeniero alemán Carl Benz crea la Benz Company. Carl Benz construyó su primer modelo en 1885 en Mannheim. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y empezó a producirlo en 1888. Ha sido considerado históricamente como el primer vehículo equipado con motor de combustión interna. Es un triciclo equipado con un motor de 4 tiempos de construcción propia, según la patente de Otto. En julio del mismo año comienza su construcción para el público. En 1891 construye su primer automóvil de 4 ruedas. En 1888, Bertha Benz viajó a 80 km por hora desde Mannheim hasta Pforzheim, Alemania, para demostrar el potencial del invento de su marido. Para el año de 1900, la producción masiva de automóviles está comenzando en Francia y Estados Unidos, siendo Panhard de Levasseur, 1889, y Peugeot, 1891, las primeras compañías creadas para fabricar automóviles. Pero fue en 1908 cuando Henry Ford con su mítico modelo T comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje, el cual fue un método innovador el cual redujo costos y aumentó la producción de automóviles, alcanzando cifras que hasta entonces eran impensables. Y es difícil hablar de la historia del auto sin tener que hablar del modelo T. Con este modelo Henry Ford quería construir un coche que fuera más accesible y pudiera llegar a más personas de clase media. Este modelo fue producido de 1908 hasta 1927, en aquellos tiempos, y gracias a la producción en cadena el modelo T de la Ford pudo bajar el precio de $850 a un precio irresistible de $360. Además de que el modelo T era un auto duradero, ligero y polivalente que además resistía perfectamente los caminos toscos de las zonas rurales. Por todo lo anterior mencionado, el modelo T se convirtió en uno de los favoritos, si no es que en el favorito de la sociedad trabajadora industrial. Pero en fin, quizás en futuros videos podamos hablar más a fondo de este auto que revolucionó la industria del automovilismo. Aún así, la producción francesa era superior en número durante los primeros años del siglo XX.
Con la entrada de General Motors en el mercado, a base de absorber varias fábricas pequeñas, los Estados Unidos tomarían la cabeza de la producción para no dejarla hasta nuestros días. Las dos grandes marcas norteamericanas se instalan en Europa, y para esa época la hegemonía en cuanto a producción es clara: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. También en la era del automóvil hubo grandes etapas de fabricación, las cuales eran la etapa del latón o eduardiana, así nombrada por el uso frecuente del latón para las carrocerías. En esta etapa la estética de los automóviles aún recordaba la de los antiguos coches de caballos. Etapa de época comprende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión de 1929, y sus principales vehículos eran Austin 7 de 1922 a 1939, Bugatti Type 35 de 1924 a 1929, Ford Modela de 1927 a 1931, Cadillac V16 de 1927 a 1930, etapa preguerra que fue del año 1929 a 1948. En esta etapa el desarrollo de los coches era completamente cerrados y de forma más redondeada. A pesar de que Alemania nunca fue el primer productor de automóviles, creó el considerado por muchos automóvil del siglo XX, el Volkswagen Käfer, o escarabajo, 1938, diseñado por Ferdinand Porsche bajo la petición del mismísimo Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se detiene. Casi todos los constructores se dedican a la fabricación de material bélico durante esos años. Los automóviles más relevantes eran Ford V8 de 1932 a 1948, Bugatti Type 57 de 1934 a 1940, Citroën Traction Avant de 1934 a 1956, y el Volkswagen Beetle 1938 a 2003. Etapa de posguerra desde el inicio de la recuperación de la Segunda Guerra Mundial en 1948 hasta la etapa moderna. Etapa caracterizada por el desarrollo de autos más rápidos, más seguros y eficientes. Concluida la guerra, Ford y General Motors aprovecharon el panorama, ampliamente favorable, para absorber algunos pequeños fabricantes. Los años de la posguerra se caracterizaron por las desapariciones de legendarias marcas, fusiones y reagrupamientos estratégicos. Estas fusiones y absorciones continúan hasta el día de hoy. Y algunos de los autos más destacados fueron Morris Minor de 1948 a 1971, Chevrolet Impala de 1958 a 1967, Mini de 1959 a 2000, Jaguar E-Type de 1961 a 1975, BMW Ado 16 de 1962, 1977, Ferrari 250 Acto de 1962 a 1977, esto solo por mencionar algunos autos. Y por último la etapa moderna caracterizada por el desarrollo de motores más seguros, eficientes y menos contaminantes. Corolla de 1966 al presente, Range Rover de 1970 al presente y BMW Golf 1974 al presente. Entre algunos otros autos, estas fueron las grandes etapas de construcción de automóviles, pero esto no aclara, cada día son mejores y más fiables. Ya se habla de automóviles sin necesidad de conductor, de motores de hidrógeno, y de infinidad de ideas para un futuro, pero la historia del automóvil no acabará aquí. El automóvil aún es un invento muy joven de la historia de la humanidad, y este promete continuar mejorando día con día, y promete estar presente durante la vida del hombre mucho tiempo más. Por mi parte fue todo. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, favor de suscribirte, dar like y compartir, ya que este solo es el principio.